Iximché es un sitio arqueológico precolombino ubicado en el altiplano occidental de Guatemala. Inicia la historia del pueblo de Tecpan, Guatemala, en Iximché. En el año 1463 nace Iximché. Sirvió como la capital del reino Cachiquel durante el posclásico tardío. Aquí vivieron los reyes Cají y Mosh y Belejé Cat. Cada uno de ellos tenía su lugar de administración, tenía su templo, tenía su palacio y tenía su legislación en esta parte del lugar. Iximché fue el centro administrativo y político del reino Cachiquel. Aquí se tomaban decisiones importantes, se llevaban a cabo ceremonias de investidura y se gestionaban asuntos gubernamentales. Es la administración, es la capital de Guatemala. Por eso es que todos los pueblos alrededor de Iximché tenían que tributarle antes de la venida del español. Era un lugar ceremonial y también era un lugar astronómico. La ubicación estratégica de Iximché en una colina proporcionaba ventajas defensivas. Sus murallas y torres permitían vigilar el territorio circundante y protegerse de posibles invasiones. Las ordenanzas que salían para el ejército cachiquel se dictaban desde los templos. Los príncipes y los generales de esa época le dictaban las órdenes a los soldados cachiqueles. Ahí también nace el calendario maya, el calendario cachiquel. Iximché era un lugar sagrado donde se realizaban ceremonias religiosas y rituales. Aquí se celebra la ceremonia maya, ¿verdad? Tenemos aquí nuestro altar maya, que aquí estuvieron nuestros primeros abuelos, nuestros primeros dioses, pues que fue criado, que fue formado la tierra. Los templos y altares eran utilizados para honrar a los dioses, realizar ofrendas y pedir protección. Nosotros catalogamos un sitio arqueológico vivo. En este momento nos encontramos rodeados pues de la naturaleza. Aquí dejamos nuestras enfermedades, nuestros pesares, que invocamos al aire, invocamos la naturaleza, invocamos la tierra, invocamos el cielo, el agua, el fuego, para que esa plegaria todo sea recibido. Nuestros ajauc nos reciben. Iximché también servía como sede para reuniones diplomáticas entre los cachiqueles y otros reinos mayas. Aquí se establecían alianzas, se negociaban tratados y se resolvían conflictos. Según el documento Los Anales de los Cachiqueles, también conocido como los Anales de los Xaquil, Memorial de Tecpanatitlán o Memorial de Sololá, el día 1, Unajpú, que corresponde al 12 de abril de 1524, llegaron los castellanos a la ciudad de Iximché. Su jefe se llamaba Tonatiuh Avielantaro, en referencia a Pedro de Alvarado. Los reyes Belejé Cat y Cají y Mosh salieron a encontrar a Tonatiuh. Dicen los documentos antiguos que Pedro de Alvarado entró contento a estas tierras porque lo recibieron en abril de 1524. Tecpan se llamaba Iximché en aquel tiempo, cuando los españoles llegaron acá. Los mexicanos, al ver la ciudad, al ver los templos, vieron que estaban repellados, tenían murales, estaban blanquísimos, el piso estaba en excelentes condiciones y se asombraron y le nombraron Tecpan. ¿Qué significa Tecpan en mexicano o en náhuatl? Significa Palacio Real. Y le adicionaron Guatemala porque en los términos mexicanos Guatemala o Guatemalán significa entre árboles. Los españoles le colocan Santiago de los Caballeros, los cachiqueles le nombran Iximché. 25 días después de haber llegado a la ciudad Iximché, partió Tonatiuh para Cuscatán. Todos los guerreros y sus mexicanos se fueron con él. Regresaron nuevamente ya con una comitiva. 2 meses después, el día 10, Unajpú, 21 de julio de 1524, llegó a Iximché de regreso de Cuscatán. Llegó a la ciudad. Ellos organizaron su autoridad, haciéndole un lado toda la gente, los abuelos acá de Iximché tomaron el poder. Nuestros abuelos no conocían lo que estaba pasando. Ya Pedro de Alvarado ya traía su estructura
para una alcaldía, traía a sus alcaldes, traía a sus regidores, traía ya hecho. El 25 de julio les toman posesión, les entrega la vara para administrar la primera capital de Guatemala, que es aquí Tecpan, y aquí es donde nace, yo digo que nace la primera corporación a nivel de Centroamérica. Pedro de Alvarado le pide al príncipe Cajimosh que le dé a su hija. Cajimosh viene y le da a su hija. Nacen los bebés, se da una mezcla, se da un mestizaje. Desde esa época se viene dando el mestizaje en 1524. Tonatiuh también les pidió dinero, metal, vasijas y sus coronas. Y como no se las entregaron de inmediato, se enojó con los reyes y les dijo: ¿por qué no me habéis traído el metal? Si no traéis con vosotros todo el dinero de las tribus, os quemaré y os ahorcaré. Hubo la confrontación, muertos, tanta persecución por los españoles hacia la gente maya de Cachiquel. Nuestra gente maya se huyeron en las montañas, abandonaron, pero nunca dejaron olvidado el lugar. El sitio hoy se llama el sitio arqueológico Iximché, era un lugar sagrado para los mayas. Pensó Cajimosh mejor ir a negociar con Pedro Alvarado, que ya no se siguiera la confrontación porque se aniquilaba, se eliminaba la gente maya cachiquel. Pedro de Alvarado, un conquistador español, llegó a Guatemala con la intención de someter las tierras y sus habitantes. Este proceso formó parte de la colonización española en América. Tuvo un profundo impacto en la cultura y sociedad maya. Se nos ha dicho que es una conquista, pero no es una conquista, es una invasión. La invasión significa que nos vinieron a despojar todo nuestras tierras, nos robaron todo lo que teníamos, quemaron los códices. Cuando vino Pedro de Alvarado, mató a todos nuestros abuelas y abuelos. Totalmente los españoles, con dolor del alma lo digo, ellos vinieron a invadir, según cuento la historia. La invasión castellana transformó totalmente el sentir, el vivir de la cosmovisión maya cachiquel. La cosmovisión maya es una visión integral del mundo que abarca la naturaleza, la vida, la tierra y el aire. Nuestra cosmovisión maya son todo lo que miramos a nuestro alrededor, que es la naturaleza. Se divide en tres partes: el árbol, que es el tronco, la raíz, que somos nosotros. También estamos encima de nuestro inframundo, que es donde estamos ahorita, que eso fue donde nuestros antepasados pues criaron, formaron, que fueron nuestros primeros templos, y todo lo que miramos alrededor, nuestras creencias, nuestra visión con nuestros antepasados, que es la vida, la tierra, el aire, pues todo lo que tenemos aquí estamos respirando. Todo lo que nosotros veamos es la cosmovisión, todo lo que nos han dejado, la naturaleza. La religión maya fue suprimida y reemplazada por el cristianismo. Después de toda la fundación de los españoles, llegó acá la palabra de Dios, la predicación de la doctrina de Jesucristo. Después, por el tiempo, aquí en Tecpan, allá en la Cruz de Santiago, fue la celebración de la primera misa, que hoy en día se celebra aquí en nuestra iglesia catedral. En el nombre del Señor, que nos ha congregado de su altar, celebremos el misterio de la fe, bajo el signo del amor y la unidad. Aquí se inició la fe católica, aquí en Tecpan. Y aquí fue donde nuestros antepasados, los abuelos, como decimos, lograron mantener su fe, y esa fe nos la dejaron a cada uno de nosotros, según la historia. Pero ya antes, aquí enfrente de la iglesia, se ubicaba el cementerio de Tecpan, en los años de 1547, cuando después de que sacaron a todos los indígenas de Iximché, los pasaron para acá a Tecpan, hicieron el trazo, y bastantes
gente de pudiente de esa época, de la gente indígena, los pusieron a vivir aquí en el centro. Y los criollos, los españoles, también ocuparon varios lugares de acá. Y después todos los indígenas tenían una piedra que adoraban ellos allá en Pueblo Viejo, de donde ellos venían, o sea, delante de Iximché. Y cuando se comenzó aquí la iglesia, el sacerdote de esa época se trajo a los indígenas para que vinieran acá a la iglesia, pero ellos no querían. Entonces el padre, al ver que ellos adoraban una piedra que le llamaban el coral, la trajeron para acá y la pusieron en el altar mayor. Y así fue como se involucró la gente indígena de acá, de Tecpan, en los años de 1946, 47. Los templos y altares fueron destruidos y los sacerdotes mayas fueron perseguidos. Esta ciudad que vemos es la antigua ciudad de Chichimche. Pues es un dolor recordar cómo los torturaron, cómo los mataron, cómo los quemaron, nos impusieron la religión. Cuando llegó la invasión, todos nuestros antepasados fueron asesinados, fueron quemados, fueron enterrados vivos. Sufrieron cambios significativos en su forma de vida, creencias, religión y organización social y económica. Trabajaron para los españoles, marcando el inicio de la discriminación hacia los pueblos indígenas. La economía y trabajo forzado tuvo un impacto negativo en su bienestar y autonomía. Nos transformó la forma de comerciar, la forma de vender, la forma de cobrar. Por ejemplo, el uso de la moneda se transformó totalmente porque nos impusieron la moneda española, que es el real. Y luego se cambiaron conforme pasó el tiempo, se transformaron en otras monedas hasta llegar a lo que estamos el día de hoy. El uso del idioma maya disminuyó y muchos textos mayas fueron destruidos. Generaciones actuales no hablan el idioma materno. En lo ideológico también se ha transformado bastante. Nos enseñaron a ser respetuosos, nos enseñaron a ser obedientes, a ser honestos, ante todo, a ser cabales en todos los negocios. Pero cuando la invasión castellana, ellos robaron, se llevaron el oro, la plata. Ellos trataron mal a los jefes, a quienes los antiguos respetaban mucho. Uno de los eventos es que cuando murió el rey, uno de los reyes, ellos a dedo nombraron a un representante que lo sustituyera, y eso provocó que las personas se enojaran, se molestaran, porque no era el sistema que ellos utilizaban para nombrar a los representantes del gobierno. Todas esas cosas fueron transformadas y nosotros ya como generación del primera parte del siglo pasado, del siglo XX, hemos también adquirido costumbres, ¿verdad?, que no eran nuestras. Iximché fue un lugar multifacético que combinaba aspectos políticos, religiosos y militares. Su importancia radica en su papel como centro cultural y espiritual para los cachiqueles y otros pueblos mayas. El Popol Vuh es nuestro libro sagrado, donde decía que los primeros dioses criaron la tierra, criaron todo lo que existe, ¿verdad? Pero lastimosamente cuando fue la invasión fueron asesinados, fueron quemados, pero ahorita estamos aquí, estamos viviendo todavía nuestra cosmovisión, nuestra creencia, nuestra cultura, todo el pueblo maya, pues estamos aquí, estamos representando todavía todo lo que nuestros antepasados hicieron, que ellos lucharon. Ahorita estamos aquí con una voz que estamos clamando, que ya nadie nos detiene, porque tenemos el don de seguir, todo nuestro inframundo está con nosotros, la conexión con la madre naturaleza, estamos ahorita. Amarramos nuestra cabeza porque traemos esa conexión de nuestros antepasados. Tecpan mantiene la memoria histórica del pueblo cachiquel desde la época antigua. Una plaqueta en el corredor principal de la municipalidad destaca que Tecpan es la primera capital del reino donde se da inicio a la historia de Guatemala.
Nace Guatemala, en estas tierras donde estamos parados hoy, nace Guatemala. El 25 de julio de 1524 se traslada a Ciudad Vieja, luego Antigua Guatemala y hoy lo que es Guatemala de la Asunción. La ciudad que Pedro de Alvarado fundó, no construyó, fundó el 25 de julio de 1524, el hermano Jorge de Alvarado la traslada a Almolonga, hoy Ciudad Vieja. El 22 de noviembre de 1527 se traslada la fundación para Ciudad Vieja. La erupción, como se dice en los documentos, del volcán de agua, Junacpú, también toma parte en estos eventos y el 9 de septiembre del año 1541 hace erupción el volcán de agua. Se muere la esposa de Pedro Alvarado, doña Beatriz de la Cueva, en el ayuntamiento de Ciudad Vieja. Se mueren muchos españoles. Los caciqueles pensaron que Dios había hecho justicia y que los españoles se habían terminado, pero no pasó eso, sino que luego trasladan su fundación a la ciudad de Antigua hoy. En esa época se llamaba Panchoy, ciudad de Antigua, Guatemala. En el año de 1543, el 10 de marzo de 1543, se traslada nuevamente la capital a lo que hoy es Antigua Guatemala. En 1773 llegan los terremotos de Santa Marta y otra vez hay que mandar a la capital de Guatemala, hay que sacarla de Antigua y mandarla a donde está hoy. Y llega en el año 1700, los terremotos de 73, llega entonces a formarse como ciudad, lo que hoy es la ermita, y le nombran Guatemala de la Asunción. Tecpan fue afectado significativamente por la crisis humanitaria que desató la Guerra Civil de Guatemala, también conocida como conflicto armado interno, que duró 36 años, desde 1960 hasta 1996. Durante el periodo, hubo miles de muertos por las masacres en poblaciones indígenas, desplazamiento forzado y violaciones a los derechos humanos. El conflicto armado interno en Guatemala nace en 1960, pero no dio resultado. Empezó en 1962. Ya en Tecpan llegó 1978, 1979, inicia pues el terror en Tecpan, Guatemala. Afectó grandemente en Tecpan porque a través de un golpe de Estado entra el general José Efraín Ríos Montt a dirigir los destinos de Guatemala y él forma el PAC, Patrulla de Autodefensa Civil. Prácticamente fue militarizado Guatemala. Afectó grandemente área norte de Tecpan, especialmente las aldeas de Checochol, Chepac y los demás, los que están en área norte. Allí ya no quedó gente, prácticamente borrado del mapa esas aldeas. Ya empezó al ejército a salir de noche, ya no se podía salir. Si lo encontraba el ejército, uno ya no aparecía. Muertes, desarraigados, desplazados, mujeres viudas, niños huérfanos, terror, miedo, infraestructura del Estado también que fueron bombardeados. Todo esto pues como consecuencia del conflicto armado interno. El terremoto de 1976 tuvo un efecto catastrófico en Tecpan. El 4 de febrero de 1976, un sismo de magnitud 7.5 sacudió Guatemala. Aproximadamente 23.000 personas fallecieron y 76.504 resultaron heridas. Más de 1 millón de personas quedaron damnificadas. Alrededor de 258.000 casas quedaron reducidas a escombros. El terremoto también afectó al patrimonio cultural de la nación. Guatemala quedó devastada y Tecpan, Guatemala no digamos. Una sola casa en Tecpan, Guatemala no quedó parada. Una sola casa. Terminó, murieron muchas familias, aproximadamente a nivel nacional fueron 20.000. En Tecpan, Guatemala fueron aproximadamente como 4.000 o 3.000 personas. El movimiento telúrico nos despierta a las 3:33 de la madrugada, día miércoles. En este lugar donde estamos parados hoy, que es la Plaza de Armas de Tecpan, Guatemala, aquí se juntó mucha gente a las 4 de la mañana, 5 de la mañana, que eran los sobrevivientes del terremoto de 1976. Solo la Iglesia Católica medio quedó
medio quedó parada, en un 70% se destruyó. Logramos levantar esta iglesia que fue construida en los años de 1590. Una de las iglesias con un emblema nacional de arte hispánico que nos muestra en su fachada un retablo como unidad de enseñanza donde contemplamos las tres imágenes, San Buenaventura, que tiene un rollo de escrituras sagradas, también la imagen de San Antonio de Padua, que tiene en sus brazos al Niño Dios, igualmente al patrono San Francisco. La Iglesia Católica ha sido para todo Tecpan un elemento de unidad. La población numerosa de la Iglesia Católica se reúnen en 5 misas el día domingo con una afluencia de 1.200 personas por cada misa. Tecpan juega un papel importante en la vida económica, política y social de Guatemala. Ubicada en el kilómetro 89 de la carretera interamericana, se encuentra a unos 2.200 metros sobre el nivel del mar. Su clima es de templado a frío. El 4 de octubre se celebra su feria titular en honor a San Francisco de Asís. La principal actividad que Tecpan, Guatemala tiene es la agricultura, el comercio y la industria, los granos básicos, también una gran producción de frutas. También podemos decir que tenemos una producción pecuaria, hay también granjas avícolas, tenemos la industria manufacturera, hay talleres de soldadura con fabricación de puertas, ventanas, portones, tenemos los grandes restaurantes. También tenemos personas que se dedican a teñir hilo. Una gran situación que vino a promover la situación económica del país o de Tecpan, Guatemala, fue la carretera interamericana, porque unió naturalmente a todos los departamentos del occidente. Una situación muy importante también para Tecpan, Guatemala es el turismo, debido a que tenemos el Parque Arqueológico Iximché. El kiosco es un ícono de Tecpan, igual que los árboles. Estos árboles que yo tengo desde los 55 eran pequeñitos. Esa fuente tiene un significado muy fuerte porque ahí está el kilómetro cero. Tenemos un kilómetro cero que nacen todas las medidas para las diferentes comunidades. A lo largo de los años, Tecpan ha mantenido su indumentaria, la cual refleja la rica herencia cultural de los mayas. Cada tejido, cada símbolo, cada diseño tiene un significado que para nosotros es muy importante seguirlo conservando porque, por ejemplo, el Cumatzin aparece en el Popol Vuh, es el Cuculcán, la serpiente emplumada, y nosotros acá en Tecpan con orgullo lo llevamos en el centro, que quiere decir en el corazón, en Rukush de Capot. En el centro del tejido va el Cumatzin. Entonces para nosotros lo vemos en las estelas, está el Cumatzin y es el que va en el centro. Para nosotros es muy importante. También conservar esto que es el coyopá, este diseño es el coyopá, que es el relámpago. Y también está relacionado con el Cumatzin. Y también este otro diseño que es el cotzir. El cotzir significa la reproducción femenina. Y también está el chumil, que son las estrellas. El chumilito que está aquí son las estrellas. Esto es el símbolo del agua, ya, el movimiento del agua. Entonces todos los símbolos tienen un nombre muy sagrado para nosotros. Toda nuestra cosmovisión está, esto es el chumil, las estrellas. También aquí está el chumil coraquín, o sea, la estrella con cola, que es para nosotros la constelación. Entonces nuestras abuelas trataron de diseñar toda la cosmovisión, la flora y fauna, todo lo que ellos vieron, ellos se relacionaron con todo y es lo que ellos lo dejaron plasmado en los tejidos. Esta ciudad, fundada hace 500 años, fue la primera capital del reino Cachiquel. Marca el inicio de la historia de Guatemala, convirtiéndose en la ciudad más antigua de Centroamérica.
A pesar de la opresión, hubo un proceso de sincretismo en el que los elementos de la cultura maya se mezclaron con las tradiciones españolas. Esto se refleja en la arquitectura, el arte y las festividades actuales. Una nueva cultura en donde tenían que intervenir tanto los caciqueles como los españoles. Sin duda, al inicio, con muy poca participación de los caciqueles, pero poco a poco esa cultura ha ido tendiéndose hacia las dos culturas, por medio de la cual podemos hablar de una sola, y esa fusión. 500 años más tarde, Tecpan, Guatemala es una fusión de cultura, la cultura que venía del otro lado del mar, la cultura que los caciqueles defienden hasta el día de hoy. La manifestación del arte desde el inicio. La tendencia española sin duda era con pensamientos de artes del Renacimiento que se estaba gestando en Europa. Y aquí, entre los caciqueles, pues estaban las artes aborígenes, que era a través de todas las manifestaciones en piedra y en barro, a través de la cerámica y la escultura a través de piedra. En 2024 se conmemoran 500 años desde aquel acontecimiento histórico que ha dejado una profunda huella en la sociedad guatemalteca. Llevando ya 500 años ahora, estamos en las manifestaciones de las nuevas culturas y podemos mencionar entre las artes, por ejemplo, como a los marimbistas que han destacado, luego pintores también que han destacado a nivel nacional, y en la actualidad las nuevas tendencias de la música, además de la marimba, y luego las tendencias de la escritura a través de los nuevos poetas que existen en Tecpan, Guatemala, aunque un poco individuales, pero se está llevando a cabo todas esas manifestaciones para lograr la manifestación de una nueva cultura en Tecpan, Guatemala. No estamos celebrando la muerte de los abuelos. Ellos derramaron sangre y nosotros festejando, no es así. Estamos conmemorando, estamos reflexionando sobre qué pasó hace 500 años, por lo cual nuestras abuelas y abuelos sufrieron, pero nosotros, sus hijos y sus nietos, seguimos vivos. Y es una gran historia que no debe de olvidarse. Sabemos de que hay un pasado, de que hubo un presente, pero también hay un futuro para nuestra tierra. La conmemoración hay que realizarla, porque son 500 años donde inicia la fundación de Tecpan. No solo la fundación de Tecpan ni de Guatemala, sino que era lo que era Centroamérica, ¿verdad? Felicitar a todo el pueblo de Tecpan, Guatemala, pues estamos conmemorando estos 500 años. Es algo muy importante, no solo es para Tecpan, sino que para toda Guatemala. Tecpan es un lugar lleno de historia, cultura y tradición. La cosmovisión y los eventos históricos del pueblo caciquel siguen siendo parte importante en la vida de sus pobladores.